Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a la clase número 4 de Misiones Calvary Online. Y simplemente lo que queremos hacer es pasarle a nuestro pastor Lorenzo para que él comience la clase de hoy. Así que Dios les bendiga a todos y nuestro pastor Lorenzo con todos ustedes. Muy bien, para mí es un placer, una bendición poder depender del Señor, buscar de su palabra para seguir con el propósito que Él me llamó, ¿no? De ayudar a otros, no solamente a que puedan ser salvos, sino de ayudar a aquellos que tienen un corazón disponible, que aman al Señor y les interesa a los perdidos, que le interesa a aquel cristiano que está alejado, que está simplemente a lo mejor como rebelde o enojado, confundido. Yo creo que eso es la tarea de todos nosotros. Yo quería repasar el último punto de la clase anterior, lo hicimos a la ligera, y una sugerencia que les doy. A mí me gusta verle la cara a todos, ¿no? Gracias. A mí me gusta verle la cara, ¿no? Sí, ahí ves, es ese joven que está allá ahí al lado de Adriana. ¿Quién es ese joven? Es porque yo quiero verlos, ¿no? Está bien si tienen alguna emergencia y bueno, y se tienen que esconder un poquito, ¿viste? Pero yo... Mira la barba brava allá, bien. Mire, ese para la foto. Ahí está la foto, Gilberto, mira. Hey, quédense ahí que vamos a tirar la foto ahora mismo. Sí, para que así lo vemos a todos. Bueno, le sigo diciendo, el último punto que teníamos... Otra foto. Que ahora está Quiquino. Y bueno, falta quién es. Y Erlinda estaba hace rato, quizás tiene problemas con el internet, ¿no? Bueno, el último punto que decía de la clase anterior, era el llamado es personal y por el Señor en su palabra. Amén. Porque cada uno de ustedes llegó un día que escucharon la palabra del Señor y ustedes abrieron su corazón. Entonces, allí dijimos que el llamado es personal. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, ¿no? Y el punto número 1 ahí es que el hombre responde sí o sí, ¿ves? Cuando nosotros presentemos el evangelio, tenemos que orar y esperar que la persona responda, ¿ves? Entonces, el hombre responde, pero primero se considera inadecuado. No, a mí, Dios, no. Y muchas veces la persona puede decir, no, yo no voy a tomar la decisión de seguir al Señor porque me falta mucho. Y hay personas que se quedan estancadas porque primero quieren aparecer o resolver sus problemas o cambiar de actitud y ser diferente, pero eso no funciona así. El cambio lo produce el Espíritu Santo. El cambio lo produce la palabra de Dios. No yo, sino el oírle a Él y de seguirle. Entonces, el llamado es personal. El hombre responde. Por ejemplo, Jeremías, él decía que era un niño
Otro dice, Moisés dijo que era un tartamudo, que necesitaba ayuda. Entonces el hombre responde y a veces responde mal. No, ahora no te voy a seguir, después te sigo, primero tengo que arreglar mi situación. Espero que eso no sea el problema de ustedes. El punto número 1 es que empezamos a edificar nuestra vida de enseñanza, de poder, sobre la base, sobre la roca, y que es la decisión de fe en Cristo. Que cada uno de ustedes puede decir, yo me arrepentí de mis pecados, recibí a Cristo como mi Salvador y aquí estoy abriendo mi corazón para que Dios me prepare, porque Él me quiere usar. Y Él lo hizo, Él preparó a cientos de discípulos, no solo a 12, porque estaban los 120 cuando vino el Espíritu Santo. O sea que, ¿alguien habló? ¿Qué le faltaba? Acá era. ¿A dónde? A ver. ¿Alguien tiene la palabra? No. Ah, bueno. Entonces seguimos. Dijimos que debes responder al llamado. Va a haber excusa, pretexto, pero la última decisión la tienes tú. Yo he decidido seguir a Cristo, hay una canción, no vuelvo atrás, ¿ven? Entonces, de eso se trata. Primeramente, desde el inicio, confía en el Señor. Él es el que va a producir el cambio en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tus negocios, en tus estudios, en el futuro. Entonces, de allí dijimos que cuando Dios te llama, abres el corazón, decides seguirle y Él dice que te pone un yugo. Entonces, eso significa que cuando recibes al Señor, aceptas el señorío de Cristo. Acepta lo que la palabra te aconseja, te dirige, porque entonces limpiarás el camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Hay pregunta? Si no, vamos a la lección de hoy. ¿Todo bien? Recuerden que Misiones Calvary Online es un entrenamiento online para que cada uno de ustedes que está recibiendo la enseñanza pueda hacer la misión en su zona, en su vecino, en su familia, en su pueblo, en su provincia y en su nación. Entonces, Misiones Calvary Online es un entrenamiento para que comprendamos que no todos somos llamados a dejar el país. Yo he sido llamado por el Señor para dejar a Argentina hace 22 años. Y fue un llamado. Y hoy vamos a aprender cómo puedo captar ese llamado, cómo puedo estar seguro a lo que Dios me llama. Y vamos a ver cómo vamos a lograr. En primer lugar, ¿cómo asegurarme de que soy llamado o que soy guiado por Dios para tal cosa? Y veamos Isaías 58, 11, pero puede ser que lo tengamos 10 y 11. ¿Puedes leer? El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien
regado como un manantial que nunca se seca. No tenemos el 10, lamentablemente, pero si querés lo puedo buscar. Entonces, ahí podemos decir que por la palabra, por las escrituras, Dios dirigirá nuestros caminos. Por la palabra. Y ustedes saben que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, las escrituras contienen muchas promesas de que Dios dirigirá nuestros caminos. En particular, establece claramente, Jehová te pastoreará siempre, siempre. Desde el momento que has abierto tu corazón al Señor y confías tu vida, confías tus negocios, confías tu futuro, Él te va a guiar. ¿Y cuál será el primer elemento que guiará su vida? Lo acabábamos de decir. Sí, Sergio. La palabra. Muy bien, la palabra. ¿Qué iba a decir Sergio? Habló la hija. Ya le ha ganado la hija, ¿eh? Y ahí tenemos el versículo de Isaías 14:24, Gilberto, que iba con eso también. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Qué lindo saber que Él dirige nuestro camino, ¿no? Ustedes saben que ese versículo, hace un par de meses, Dios me lo dio a mí. Y yo pude comprender que eso es el resultado de haber oído su llamado y venir a los Estados Unidos. ¿Y cuál fue? Primera Tesalonicenses 5:24, que dice, fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Yo le creí, no fue fácil llegar a tomar la decisión de dejar Cucho. Estábamos viviendo en Cucho 5 años. Allí era el desierto para nosotros. Era la universidad divina. Eso. Dios tiene su manera, pero realmente ¿podés poner de nuevo ese versículo, Gilberto, por favor? Y vean, eso es el resultado que Dios hizo a nuestro llamado. Que el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Entonces, cuando yo recibí la promesa del Señor, lo compartí con mi esposa, fue muy difícil llegar a tomar la decisión, pero Dios, cuando te pone el corazón a lo que Él te llama, Él te va a ir acomodando todo. Y si puedo tomar un minuto para contar que en ese tiempo, para que ustedes entiendan, o mejor dicho, para que ustedes vean que lo que quizá ustedes sienten no es cosa rara, porque uno a veces tiene temor. Y me acuerdo que vendíamos todo y me dio mucho miedo y fui al río, me senté a llorar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy arruinando la vida de mis hijos y esto y otro, porque ya habíamos vendido un montón de cosas en la casa. Ustedes saben cómo cuesta tener una heladera, aquí le dicen nevera, muebles, cosas, ¿no? Y el Señor me dijo, me llevó al Evangelio donde dice que si nosotros siendo padres malos no le daríamos una piedra por pan al hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y me dice, si a vos te importa a tus hijos, ¿no te parece que yo, que soy el Dios perfecto, me importa a mis hijos?
Sí, pero Señor, voy a pisar un precipicio. Pisar el precipicio, que yo voy a estar ahí. Y esa promesa la tomé y Dios realmente estuvo ahí. Ni hubo precipicio, porque Él estuvo ahí. Un escalón quizás, pero no un precipicio. En la vida, en tu vida, vas a necesitar hacer grandes decisiones. Como por ejemplo, cuando yo tenía 32 años, 33, 32, quedé viudo y casi antes del año el Señor me empezó a hablar quién podía ser mi esposa y fue difícil tomar la decisión. Me hice un estudio de la palabra de Dios para saber realmente, como dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo va a tener las cosas del mundo o del diablo o de la carne con un hijo de Dios. ¿Ve? Por eso es que uno tiene que ser sabio y buscar de Dios. Y cuando Dios te muestra, ¿no? Y yo me hice un estudio de la palabra de Dios y es que ella podía ser mi esposa, porque no hubo, con los misioneros americanos en Argentina, no hubo alguien que le diga a su hijo que se podía casar con un argentino. Y fue difícil, yo no quería sufrir. Yo decía, Señor, yo quiero tomar una decisión. Y fue que me habló a través de Daniel 4:35, no lo tenemos acá, porque esto sale ahora, y que dice que los ejércitos de los cielos no son nada. Cuando Dios dice que algo va a pasar, nadie puede detener su mano y preguntarle qué haces. Para mí, la palabra de Dios, mis hermanos, me ayudó a tomar una decisión. Y eso te va a servir para tomar una decisión de casarte de nuevo o casarte, o divorciarte. No. Bueno, pero no estoy promocionando el divorcio, por favor. Es la guía de Dios. Pero yo he casado a chicos que han estado divorciados y todavía ahora viven hace 30 y tantos años casados. Pero lo que me refiero es que a veces hacen decisiones malas y se arruinan la vida. Por eso hay que hacer decisiones concretas. Te tenés que casar con un creyente. ¿Ve? Por eso es interesante y oramos por nuestros hijos. Y yo recuerdo que, bueno, otra historia, ya está. Sigamos, adelante. Con ese estudio me convenció a mí. Ya está. Menos Bueno, mal, ya hace 40 y cuántos años, 45 años. Amén. Pero entonces, lo fundamental es que la palabra de Dios es la que te va a dirigir. Seguimos. El llamamiento incluye una invitación a realizar una tarea específica. Cuando Dios me llamó a los Estados Unidos hace 22 años, me decía, fiel que te llama a Estados Unidos para ganar a los hispanos y plantar nuevas iglesias. Eso era lo que yo recibí, eso era lo que yo entendí al llamado. Y yo le creí, y él lo hizo. Plantamos 4 iglesias en Estados Unidos, y esta es la que estamos, digo yo, dentro de otra iglesia, levantando, y a donde está Gilberto y Jordani, y juntos la estamos haciendo. Por eso digo, Dios es fiel, no va a ser fácil. Te tenés que poner al lado de tu esposa, de tu esposo. ¿Me están escuchando? Y ser uno para servir al Señor, para amar al Señor, para llevar el matrimonio, el noviazgo
buscar el futuro. Bueno. Le paso un consejo. Amén. Sí, porque yo muchas cosas no tenía pensado en decirlo. Pero aquí estamos. Siempre el elemento vital de la fe es experimentar riesgo, y yo digo que es el éxito. Porque a donde Dios dirige, Dios provee. A donde Dios te dirige, no falla. ¿Ves? No te va a ser fácil, pero a donde Dios te dirige, es el elemento fe, tiene que estar ahí. En cuanto a cuando usted hace algo que es imposible de hacer y funciona por el elemento de la fe, quiere decir que está en carrera, que está en camino. Porque yo busqué la voluntad de Dios para mi matrimonio y Dios me mostró, y yo tenía que hablar con mi suegro y ellos me tuvieron que decir sí. Porque Dios me dirigía, ¿ves? Entonces, qué lindo es que vos cuando empezás a pensar bien en Dios y enseñar la palabra a tus hijos, ellos no se van a apartar. Ellos van a buscar de Dios. Bueno, ahora tengo una ilustración. Un barco transoceánico. Sí, no puedo hablar bien. Ya pronto voy a hablar porque me van a arreglar la dentadura. Un barco transoceánico que viene a alta mar por la noche manda a pedir un piloto que reemplace al capitán. Viene un barco a alta mar, es bien difícil ese tramo porque hay muchas rocas y el barco tiene que ser ocupado, manejado por un piloto que conoce la zona, que conoce el lugar. Que es experimentado. Claro, para que pueda llevar ese barco al puerto seguro. Perdón. Entonces, el piloto, ponga atención, conoce el canal, dirige el barco a puerto seguro, atraviesa lugares peligrosos, y para guiar el barco hay también una serie de luces. Al seguir esas luces, no encallará ni efectuará desviaciones que llevaría al barco a un fin desastroso. Se ubica. Para que tengan una idea, algunos de ustedes han viajado en avión y han visto que cuando el avión aterriza y está para ir al lugar, hay alguien que le dirige con las luces. El piloto reconoce todas esas señales y hace llegar al barco, al avión, a su puerto seguro. Ahora, así también Dios nos guía para ayudarnos a alinearnos con la dirección que Él quiere dar a tu vida, a tu ministerio. ¿Me estás siguiendo? ¿Y cuáles son esas luces? Recuerda el Salmo 119 que dice, lámpara es, 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando dice, sobre ti pondré mis ojos y te enseñaré el camino que debes seguir.
Entonces, en esta ilustración nos tenemos que meter ahora cuáles son las luces direccionales que te van a llevar a tomar una decisión como Dios manda, cuando tenés que tomar una decisión en servirle al Señor, captar un llamado, en llegar a hacer algún negocio, en fin, para tomar grandes decisiones en tu vida. ¿Cómo asegurarte de que sos llamado, que sos guiado por Dios para tal cosa? Y de eso se trata esta clase. En primer lugar, Isaías 58, 10 y 11. Pueden ver. Contrasta las palabras de estas brujas con la palabra de Dios, dice él. Ese no es. Si sus mensajes difieren de los míos, no proceden de mí porque no hay en ellas luz. Ah, sí. 8, 58. A ver, yo lo tengo aquí. 58, 20. Ah, no. 58 no tiene 20. No, 10 y 11. Ah, 10 y 11. Ah, es el que leímos hace rato. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Y este es el que sí pusimos ahí. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará su fuerza. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. O sea que Dios siempre te va a dirigir. Tu llamado, la decisión para tomar, valga la redundancia, para tomar una decisión, tenés que considerar la palabra de Dios, fe en Dios, confianza en Dios. Por eso, veamos ahora Hechos 16:10. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y eso que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, tenía en claro que ese llamado era para llevar el Evangelio, ¿no?, a los gentiles. Y él hizo en su segundo plan del viaje misionero, él quería entrar en un lugar y no le permitía al Espíritu Santo. Qué importante es que no solo de inicio, sino constantemente tenés que depender del Señor en tus movimientos. Por eso es que él llegó a tener un sueño. No voy a hablar de los sueños, pero llegó a tener convicción. Entonces, el primer punto, que Dios dirigirá nuestro camino, es una convicción interna. La convicción interna que nosotros recibimos para venir a los Estados Unidos fue por la palabra. Y le creímos y nos entregamos al Señor. Entonces, Dios coloca responsabilidad en usted para determinar lo que desea para su vida. Esto es lo importante. Antes que cualquier otras voces. O sea que si usted decide seguir al Señor, lo decide por convicción propia.
Si usted decide un ministerio, un desafío que tiene que ver con la palabra, es por convicción de que la palabra lo dirige. Entonces, La palabra, y en oración también, ¿no? Uno tiene que estar en la palabra y en oración, y es como que Dios pone dentro de nosotros esa convicción, esa inquietud para servirle en algo en que ya Él nos ha dado los dones para eso, ¿no? Quizás no lo sabemos, pero Él nos ha ido preparando, inclusive toda nuestra vida. sí, y por esa relación íntima y personal, el apóstol Pablo, caminando en su llamado, en la tarea específica que Dios le estaba dando, él llegó a un punto que dice, ¿y qué pasa? No siento una paz, no siento bien para seguir por acá. O se cierran las puertas, pero él cuando tiene una convicción interna es porque ha tenido ese encuentro con el Señor. Y él ha sentido, el Espíritu Santo me guió. Entonces, ya dije que coloca el Señor responsabilidad en usted. No es que, porque esto tiene que ver que a veces vamos a buscar otras voces, aparte de la palabra de Dios. Entonces, es probable que en este punto, cuando Dios le habla, Dios le convence, Dios le está dirigiendo a algo que debe tomar la decisión, y es probable que no se sienta absolutamente seguro. Porque a veces uno es humano, duda, ¿será que Dios me guía? Pero cuando uno le pone la situación en Dios, es lo mejor, porque en primer lugar, su palabra será que nos guía. Entonces, algunos acuden a un ministerio profético, y esto es muy común en muchos cristianos. Antes de que Dios le hable, antes de conocer la palabra, antes de recibir algo, tienen un gozo, un deseo de servir al Señor, pero buscan un ministerio profético. Y eso está mal. Buscan un ministerio profético como buscar a un adivino. No, el ministerio profético te va a confirmar lo que Dios ya te habló. Porque primeramente Dios te habla en manera íntima, personal, por su palabra. Pone en tu corazón una convicción y puede ser que venga en el segundo punto una confirmación, digamos, por las Escrituras. Isaías 8:20. Ahora sí es Isaías 8:20. No, el atrás. Ellos estaban escuchando a otras voces. Aquí dice palabras de estas brujas. En otra versión dice, busquen las instrucciones y la enseñanza de Dios. Quienes contradicen su palabra, esos son esas otras personas que habla de brujas aquí, o puede ser de los falsos, ¿no es cierto? Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. O sea, esos mensajes difieren de los míos, dice el Señor. Es que no proceden de mí, porque no hay en ellas luz de verdad. Muchos buscan en otras cosas, pero es en la palabra de Dios que estaba hablándole a Isaías, donde ahí van a encontrar la instrucción y la enseñanza de Dios. Entonces, Dios dirigirá tu camino por convicción interna. Como aquel peluquero que andaba con un pastor,
y el pastor le hablaba de Dios, para hacerla corta, y el peluquero le dice, no, yo no creo que exista Dios, usted me habla del amor de Dios, pero yo no creo que haya amor en Dios. ¿Cómo va a decir eso? Y claro, dice, mire este linchera, mire cómo anda, o este adicto, vea cómo está. Y entonces el pastor se queda callado porque dice que no creía. El peluquero no creía. El peluquero no creía. Y entonces siguen caminando y es ahí a donde ven un linchera, todo barbudo, una barba sucia, y le dice, yo no creo que haya buen peluquero en este pueblo. ¿Por qué? Y porque si habría buen peluquero, no andaría este pobre linchera de esa manera. No me venga a echar la culpa a mí, le dice, porque yo muchas veces le ofrecí que él cambie, que yo le iba a rasurar, le iba a poner bien, pero él no quiere. Entonces, cada uno se desvía por convicción propia. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Dios y que Él nos ponga, nos dé la imagen de Él y la seguridad y la confianza, lo primero es que tenemos que tener convicción interna. Segundo, confirmación por la palabra. Tercera, puede venir la confirmación de ahí profética. Y quería mencionar antes de pasar a la profética, nosotros tenemos que medir a la luz de los principios espirituales en la palabra, y todo lo que nosotros captamos tiene que ser medido por la escritura. Por eso tenemos que estar en la palabra y en oración. Entonces, Hechos capítulo 21, versículo 11, 14, 20 y 23. Del 11 al 14 dice, se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu declara, el Espíritu Santo, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Seguí al otro cuadro, por favor, Gilberto, que está el 20 y el 23. Después de oírlo, alabaron a Dios, esto ya más adelante. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Queremos que haga lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. O sea, está mostrando que él, aunque le decían que él no vaya a Jerusalén porque iba a ser arrestado, pero él sabía que debía ir y Dios lo usó en gran manera en ese lugar. Y aunque haya digamos, una confirmación profética, y le digan, va a tener problemas, va a tener dificultades, pero él tenía una convicción, sabía lo que Dios le llamó y por eso él pudo ir. Y después lo apoyaron completamente, sabiendo lo que él quería hacer y sentía del Señor. Amén. El número 4, de allí vienen, ¿no? Vamos de nuevo. Primero, convicción interna. Segundo, confirmación por las escrituras. Tercero, tiene que haber una confirmación profética. Puede haberla, pero mayormente hay, ¿no? Porque alguien dice, estábamos esperando, esto era lo que nos hace falta. Aquí en este lugar nos hace falta esto, ¿ve? Y es como que, Dios me está confirmando, ¿ve?
que Él está abriendo camino. Sí. Entonces, 4, viene el consejo piadoso. ¿Y qué dice Proverbio 11, 14, 15 y 22? El próximo. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. ¿Por qué ese estaba ahí? Y 22, una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en hocico de cerdo. Wow, nos han dado un palo a las mujeres. Lo que pasa es que puede haber, si no hay un liderazgo, si no hay buenos consejeros, gente que valora la sabiduría, gente que valora la palabra de Dios, no podemos ir a pedirle, ¿ve? Un consejo. Decir, ¿cómo están las cosas? ¿Qué te parece? Pero, o sea que podés pedir consejo piadoso, pero que venga de un experimentado siervo del Señor. No pidan consejo a cualquiera. Esos versículos estaban mal, perdonen. Yo puse ahí, creía que era el capítulo 11 y el versículo 15 y 22, pero era el 15, 22 que no lo tenemos ahí, porque ahora sí tiene sentido. No tenía nada que ver ni con cerdo, ni con mujeres, ni nada. Dice, yo digo, no puede ser. Se ven que no chequeé. Y corrijan en sus notas, porque no es 11, 14 y 15, sino es capítulo 15, 22. Muy diferente. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Así que ese versículo estaba equivocado. Entonces, hay que corregir 22, ahí. 15, 22. Y después tenemos el punto 5. Realmente tenemos que tener paz de Dios. Hay dos paz. La paz con Dios, que es cuando uno se convierte, que es porque estábamos alejados de Dios por nuestros pecados, andábamos destituidos de la gloria de Dios, sin rumbo, sin dirección, y cuando nos perdonan nuestros pecados, nos ponemos en paz con Dios. Tenemos la paz con Dios, tenemos esa confianza en Dios, pero qué lindo es que cuando nosotros llegamos a tomar una decisión, nos tiene que acompañar la paz de Dios. Amén. Y es como el árbitro, ¿ve? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te da paz, aún en la peor crisis de la vida, aún haberte quedado sin padre, sin madre, o alguna desgracia, cuando estás con el Señor tenés paz. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Y cuando llegas a tomar, que tenés que tomar una decisión y has pasado por una convicción de que la palabra de Dios te dirige, que has reconfirmado que la palabra de Dios te dice qué debes hacer, a donde la palabra de Dios te dijo que fuiste llamado a ser santo, separado para Dios, cuando sabes que la palabra de Dios te dice, id y predicad el evangelio, ¿ve? Levantar al caído, da fuerza al que no tiene ninguna. Nosotros somos la continuidad de la obra de Cristo. Entonces, de eso se trata, servir al Señor para tomar una decisión
que Él me está llamando a algo para ser involucrado en sus planes, va a haber una convicción interna, va a estar confirmado por las Escrituras, probablemente te van a decir, eso es lo que necesita este pueblo, o esto es lo que necesita la iglesia, o esto es lo que necesita la gente. De ahí es como decir, puede venir el consejo piadoso. Y a veces, cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor, es interesante que él dice que así tomó la decisión. Señor, ¿qué quieres que haga? Dice que no consultó ni con sangre ni carne. ¿Ve? Él no fue a pedir un consejo piadoso. Él ahí tomó la decisión. ¿Ve? Aquí está, Señor, mi corazón es tuyo, yo te sigo. Entonces... y ese consejo piadoso que a veces, ya no hablando de Pablo, ¿no? Pero de nosotros, tenemos que saber, como dijo Lorenzo ya, a quién podemos ir a pedirle consejo, porque a veces nosotros necesitamos consultar, porque sabemos adentro lo que Dios nos está llamando. La Escritura nos ha confirmado, pero es como que quizás en algunos detalles necesitamos que alguien nos dé ese consejo sabio, ¿no? Sí, y a veces yo digo que en primer lugar tenés que pedir el consejo a la persona que te llevó a Cristo o al pastor que tenés, ¿ve? O a alguien que te está dirigiendo tu vida. Si se trata de esta lección, me podés pedir un consejo, ¿ve? Y si vamos a mucho más allá en la obra, pero siempre, siempre debes tener mucho cuidado a quién vas a pedir el consejo. Y ya dijimos el quinto, que la paz de Dios. Veamos Romanos capítulo 5, 1 y Filipenses 4, 6 y 7. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa es la paz con Dios, sí, por la salvación, ¿no es cierto? Para salvación. Y de ahí tenemos Filipenses 4, ¿sigue? Versos 6 y 7. Y esta es la otra paz. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto no solo es por las preocupaciones de que si habrá provisión, esto es también esa necesidad cuando uno está buscando servir al Señor. Y en esto a veces está en este camino de alguna decisión y mira, y pueden venir muchos consejeros. Yo recuerdo cuando decían que te va a Estados Unidos, ni sabes el idioma, ¿qué te crees que te van a usar? Y hasta incluso algunos misioneros decían, allá las iglesias no te van a recibir así nomás. Pero ¿saben qué? Qué lindo es cuando uno tiene una convicción en Dios. Dios me abrió camino. Dios me relacionó. Y parece que es como un aguijón en la carne el no saber el inglés para mí, porque es como que me mantiene abajo, así, y depender de Él y esperar que Él obre. Y Dios me abrió, pero a veces vienen consejos que no son nada de piadosos, ¿no? Y son voluntarios de personas que le manda el diablo, ¿no? Y que te van a querer desanimar, apocar, abandonar.
pero hasta lo último esperar en el Señor. Amén. La paz de Dios dijimos, y finalmente la número 6, la provisión de Dios. Primera de Crónica 29, 11 y 12. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Qué linda oración. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Me hace pensar en Apocalipsis, la oración, la alabanza. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Gloria a Dios. Qué alabanza. Tremenda. Esos versículos, póngalo en la heladera de su casa. A veces parece que la tenemos que tener ahí, la palabra, para volver otra vez a renovar la fe, la esperanza en Dios. Porque cuando nos separamos de la palabra, nos estamos separando del ánimo del Espíritu. Porque el Espíritu Santo trae su palabra y la hace real, la hace realidad en nosotros. Entonces, finalmente, el punto 6 es que la provisión de Dios vendrá. La provisión de Dios vendrá. Yo recuerdo cuando tuvimos que dejar Cucho, no teníamos nada, vender todo, teníamos que venir con $15,000. Bueno, de nuevo, los consejos de algunos que no eran buenos consejos decían no pueden venir porque tienen que tener por lo menos $15,000 para iniciarse acá. Y tratamos de hacerlo, fíjense que tratamos de hacerlo, pero no. Dios y vinimos no, con 1.500. 10% nos trajo el Señor. Y la ropa puesta. Y me gusta lo que dice Hudson Taylor. ¿Qué decir que no sabe inglés? Bueno, dice Hudson ¿no? Taylor. Lo dijiste bien. Dijo, hacia donde Dios guía, Dios provee. A donde Dios guía, Dios provee. Y eso lo saca de la palabra. Y continúa diciendo, la obra de Dios hecha en el tiempo de Dios, escuchen bien, la obra de Dios hecha en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, nunca carecerá de su provisión. Nunca. Aunque ande por valle de muerte, de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La obra de Dios hecha en el tiempo de Dios, cuando Dios te habla, no endurezca el corazón. A la manera de Dios, no te vayas adelante del Señor. Espera pacientemente. Él te va a decir cuándo, cómo y dónde. Tranquilo, tranquilo. A veces se van a tomar años, a veces te sorprende y muchas veces uno dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero también puede venir así en un determinado momento y te presenta los cambios, las cosas que has venido orando y esperando de Él. Bueno, entonces, y esto lo vemos en Filipenses 4:19 y también Isaías 42:16. Y este mismo Dios, quien me cuida,
suplirá todo lo que necesiten. Interesante que Pablo le está diciendo, el que me cuida les suplirá a ustedes todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y les digo, hermano, que Dios proveyó para nosotros. Sigamos con el próximo versículo. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. ¡Qué promesa! Y nosotros lo hemos vivido no una vez, muchas veces, pero estamos contando de nuestra venida para acá. Sin dinero, nadie nos quería alquilar una casa, pero Dios proveyó y abrió el camino. Cada cosa en su momento, en su tiempo, que era casi como cuando, ¿vieron cuando eran niños ustedes? Que esperaban que la mamá ponga la mesa y la comida y el papá provea. Era como vivir así, esperando que Dios, sin pensarlo, inconscientemente, y Él iba abriendo el camino, solo por obedecerle a Él en su llamado. Yo lo que creo es que cuando tienes me gusta lo que dijo Chad Smith, que es el que inició Calvary Chapel. Dice, servir a Dios con un corazón y motivos puros debe ser el deseo de cada cristiano. Servir a Dios con un corazón y motivos puros debe ser el deseo de cada cristiano. Cuando nosotros vinimos aquí, hermano, nos pusimos de acuerdo con ella. Como ella sabía el inglés, ella iba a trabajar, empleada. Buscar un trabajo. Y que yo iba a servir al Señor en las calles. Porque no me llamó iglesia, no me llamó denominación, me llamó Dios. Y le creímos a Él, pero Él abrió puertas. Y no es que cuando Él dice quería servir al Señor, Él quería cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Así que venía aquí a Lebanon, caminaba por las calles a ver si escuchaba a alguien que hablaba español, porque hay mucha gente aquí que habla. Y acercarse y hablarle la palabra. Y así fue como se formó la primera iglesia, por contactos en la calle. Nada más, no es que alguien vino y dijo, mira, aquí hay un lugar, hago una campaña. No, era ir por la calle, hablarles del evangelio, y yo trabajaba y después hacíamos estudio bíblico en las casas con algunas familias que conocimos en la noche cuando yo venía de mi trabajo. Yo creo que siempre, para mí es como un buen ejemplo el apóstol Pablo, que él se autosostenía y podía servir al Señor. Y yo creo que ese es un gran principio. Y Dios jamás va a ser deudor de alguno de ustedes. Jamás. Jamás. Entonces, a ver a dónde estamos yendo. Al estar de acuerdo con la visión y el llamado de Dios, asumes un compromiso de por vida inquebrantable por amor. Estamos en el número 3 de la nota. Para entrar al número 3. Ahora vamos a ir. Pero antes de eso, veamos Santiago 1, 5 y 6. A ver. No, quizás no está ahí. A ver, no lo pusiste, Lorenzo, Santiago. Perdón. No, ese no lo tenemos. No está. Santiago, ¿cuánto? Santiago 1, versos 5 y 6. A ver, lo vamos a encontrar acá.
Santiago, ¿dónde está? Esta Biblia tiene Santiago. 1 Sí, 5 y 6. dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. La sabiduría, hermano, una de las tantas cualidades que tiene o de aplicación, la sabiduría tiene que ver con tomar las decisiones correctas. Por eso es que si te necesitas sabiduría, la debes pedir de Dios. Me están haciendo desear mate ustedes. Bueno. Y teníamos 1 Timoteo, que esa es la que puso. Sí. 1 Timoteo 3:2. Y esto tiene que ver que al estar de acuerdo con su llamado y visión, asumes un compromiso serio. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Yo lo que creo que no todos, pero muchos de ustedes son llamados a liderar. Yo lo creo de corazón. Muchos de ustedes tienen la gracia y el llamado para establecer nuevos ministerios. Y Dios quiere que realmente no tengan trabas morales ni mala conducta que otros le puedan señalar. Su vida privada, familiar y pública deben estar en orden. ¿Entienden, no? Por eso es que nosotros, como cristianos, como líderes, necesitamos colaboradores, necesitamos la expansión del evangelio. Pero el Señor siempre daba los consejos, ¿no? Que debían mantener una vida pura, noble, decente. Y el momento de descubrir si una persona te puede ayudar a liderar, no es después que le das un cargo o que le pones la mano o lo reconoces para que estén haciendo una función, sino antes de que si tiene convicción, ¿ve? Ahora, una persona como el apóstol Pablo, que ha sido o Saulo, ha sido un perseguidor, pero cuando tuvo un encuentro era nuevito y muchos no le creían que él había cambiado, pero tuvo que tener paciencia y esperar el tiempo de Dios, ¿ve? Y pasó 13 años hasta que realmente lideró, porque Dios tenía que trabajar en él. Entonces, ahora vamos a dos palabras muy importantes que tiene que ver, porque yo creo que cada uno de ustedes tiene un corazón para ayudar a la gente, no solamente para que es lo principal, de que se conviertan, sino de que puedan tener un cambio de vida, ayudarle a levantar su estatus personal, social, intelectual, psicológico, ¿no? Y dos cosas vienen ahora para que tengamos cuidado en nuestra vida. En tu ministerio
debes de estar listo en tu vida cristiana, mejor dicho. Debes estar listo para rechazar esta oferta u ofertas que son deshonestas, que no van con un perfil cristiano. Y esta me gusta, de la palabra, no transgredir, que sería infringir, quebrantar, violar, desobedecer una ley o un estatuto o un principio, ¿ve? Como por ejemplo José, el hijo de Jacob, cuando estuvo ante la mujer de Potifar, que la mujer lo quería conquistar, que lo quería poseer, y él escapó. Él dijo, ¿cómo voy a hacer esto a Dios? ¿Y cómo voy a hacer esto al hombre que me ha confiado? Pero la mujer lo demandó y fue a la cárcel. Pero él no transgredió. Él se mantuvo fiel a Dios. Y esto es lo importante, Eso hermano. es como romper la ley, ¿no? Sí, y es como que tenés que ser fiel a lo que Dios te llama, a una vida intachable. ¿Ve? David estuvo en la cueva. Saúl, que lo perseguía, entró ahí para dormir y ahí estaba David con todo su ejército, escondido. Y los soldados de David le decían, Dios te lo puso, dale, liquidalo. Y él dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Él reconocía que por más que lo estaba persiguiendo para matarlo, Saúl estaba puesto por Dios. Y él le cortó un poquito el manto, ¿no? Y de ahí es otra historia. O sea que no usar para tu propio beneficio el ministerio. No usar. Por ejemplo, Giesi, que podía ser el sucesor de Eliseo, porque Eliseo es el que tiene la doble unción por ser fiel y ser fiel a su maestro Elías, que tuvo la doble unción. Giesi no tuvo nada porque él usó, digamos, el milagro, ¿no? Del rey. Usó el milagro de este, digamos... Era rey, ¿no? No, era un jefe militar que lo sanó de lepra, el profeta. Y después Eliseo, Elías, Giesi, va por otro lado y le pide presentes. Dinero. Y dinero y todo eso, y le da. Pero él calladito viene al profeta Eliseo, y Eliseo le dice que todo lo que dio, y por deshonesto, por usar toda esta obra para su propio beneficio, él quedó leproso. Entonces no debes transgredir. Es vivir correctamente. Sí, no usar para tu propio beneficio el ministerio. Isaías 32:8, si lo buscan. Las nobles acciones
te afirman. Esto está en dos versiones, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Pero el generoso, dice en la Reina Valera, pensará generosidades y por generosidades será exaltado. O sea que es dadivoso, es una persona que no rompe la ley, que no busca ventaja propia, no transgrede. Y si uno quiere ser grande entre los demás, tiene que ser el menor, tiene que ser el servidor y tiene que ser el dadivoso. Y bueno, ustedes saben. Entonces las nobles acciones te van a afirmar. Y la otra palabra que me gustó a mí, que la descubrí por casualidad, ¿no? Porque estaba buscando esta palabra transgredir y encontré transigir. Y transigir, interesante, tiene que ver con tolerar impurezas. No es transgredir como pecar, sino podemos estar pecando, tolerando impurezas, permitiendo, consintiendo algo que no debe ser. No participemos de pecados ajenos, no concienticemos, no estemos al lado de aquel que sabemos que no está bien. Le tenemos que ayudar a corregir. Aún en nuestra propia vida no hay que tolerar impureza. Primera de Pedro 1, 14 y 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su manera vieja de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Es interesante que en el colegio, allá en Tucumán, mi hermana estaba en el 4º año, yo estaba en el 3er año, creo era, y nosotros a veces nos invitaban a fiesta y yo decía, ay, qué santulona que es esta Sandra, porque ella contaban chistes verdes los chicos, alguna cosa, y ella se apartaba, pero la respetaban. Y yo para mí era como que, bueno, no vas a participar, pero no te vayas así, tan chocante. Pero realmente esto, y años después, por supuesto, el Señor me dio convicción de que realmente uno no debe participar en estas cosas. Ese es un ejemplo, ¿no? Para una persona más joven, pero a veces participamos en algo, concedemos, nos quedamos callados, no decimos, no, aquí el Señor no puede estar entre este ambiente, ¿no? Y sí, porque a veces podemos hacer la vista gorda y decir, bueno, ¿viste? O sea que dice, salva a los que son llevados a la muerte. Porque dice, no lo sabrá el que pesa los corazones. Entonces, cuando nosotros afirmamos una convicción en nuestro llamado de una vida cristiana bien transparente, y no es fácil, siempre tenemos que estar luchando, no debemos transgredir, no tenemos que negociar nuestro llamado, no tenemos que usarlo para beneficio propio, no tenemos que tolerar impurezas, ¿no? Y después dice, bueno, ya después le pido perdón al Señor y vuelvo otra vez a lo mismo. No. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y Él te va a mantener en el camino, Él te va a cuidar del enemigo y Él no te va a dejar que te desvíe, te va a mantener hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces, preguntas para tener en cuenta. ¿Cuál será tu precio que te llevará a romper tu compromiso con Dios? Y hay que tener cuidado con las ambiciones personales.
hay que tener cuidado cuando uno dice, yo voy a ser un llanero solitario. Y a veces hay pastores así, ¿no? O cristianos así, que no tienen la cobertura de alguien. ¿Ve? Por eso es que David pecó, se fue, la vio esa mujer, a la mujer de otro, pecó, cayó en adulterio y mandó al esposo de esta mujer al frente de una batalla y pagó cara las consecuencias. Pero Dios es misericordioso y compasivo y no lo dejó a David. Después David cambió, arregló su vida y el Señor le dijo, no hay otro corazón como el de David. Es porque él reconoció y se arrepintió, ¿no? Exacto, de eso se trata, ¿ve? O sea que Dios va a acompañar tu fidelidad. Primera de Juan 3:22. Ahí está primera de Juan 3:22. Sí. Y hay uno más de Isaías después de ese. Ese no mata bien. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. A veces uno tiene luchas con algo, uno puede preguntarse cuál es la lucha que tengo, ¿no? Pero recuerden que el Señor dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Nosotros debemos mantener cuentas cortas, sabemos que tenemos lucha en esta vida, pero sigamos fieles al Señor. Cuando le servimos, buscamos esa santidad, buscamos ser hechos a su imagen, y es un paso a la vez, pero caemos y Él nos levanta. Uno no debe darse por vencido, sino decir, Señor, ok, hice algo malo, te pido perdón, límpiame y adelante. Amén. Y recuerda, como ese barco que tenía que llegar a puerto seguro, necesitaba que se reemplace a ese que venía manejando el barco por ese tramo. Y así debe ser. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Le vamos a entregar el timón al Señor. Le vamos a dejar que Él lo maneje. Amén. Entonces, que yo creo que eso debe ser la conclusión. El apóstol Pedro no pescó nada de noche, a donde se puede pescar. Al otro día, el Señor le pide la barca para predicar y cuando vuelve le dice, vamos a pescar. Y le dice, ahora a las 12 del día, a donde el pez está abajo, es imposible. Yo soy el experto de la mar, de la pesca. Vos sos un carpintero, yo estoy razonando así, ¿no? Pero el Señor le dice, vamos, y le dice Pedro, porque tú lo dices, voy, ¿ve? Y es como decir, voy por tu palabra, aunque la lógica me dice que no, porque hasta ahora el pez está muy abajo, pero voy. Y él pescó de tal manera que se llenaron 2 barcas. Y Pedro le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor muchas veces intentaste algo y fracasaste. Y es como decir, ahora, porque tu palabra lo dice, yo voy a ir ahora con tu palabra y con tu poder. Y ahí vas a ver que los resultados serán diferentes. Amén. Que Dios los bendiga. Yo creo que se nos fue el tiempo.
quería antes de terminar, y después podemos orar, pero agradecerles las respuestas. Estaba escuchando el audio de Paola. Muchas gracias, muy lindo. Voy a responder. Lorenzo me pidió que yo ponga esas preguntas y esperamos que ustedes estén teniendo esa hermosa tarea, ese hermoso privilegio de hablarle a las personas de Cristo y que nos puedan estar contando de esas grandes cosas. Y a mí me gustaría que en un pedacito nada más, que cada uno de ustedes nos escriba y diga: soy fulano de tal, y esto es lo que estoy haciendo sirviendo al Señor. Es como lo hago en mi trabajo, lo hago aquí, lo hago allá, pero para que vamos compartiendo la vida del misionero. Sí. Ustedes son misioneros, hermano. Sí. Ustedes fueron llamados a ser misioneros. ¿Lo cree? Dios le va a abrir camino. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a toditos. Gracias por conectarse nuevamente. Y nos veremos la próxima semana. Así que Dios le bendiga y que pasen buenas noches. Dios lo bendiga. Estamos orando por ustedes. Lo amamos.